Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenidas todas y todos. No sé si el sonido esté bien porque estamos rodeados, por supuesto, de los sonidos de una feria. Quiero, entonces, antes de todo, recordar a una persona sin la cual los estudios de la vorágine en Colombia no tendrían la vitalidad inmensa que siguen teniendo hasta hoy, que es Montserrat Ordóñez, quien para el centenario de Rivera, en 1988, preparó este libro que en su momento recogió todo el saber valioso que existía sobre la novela, no solamente en Colombia, sino a lo largo y ancho del mundo. Ya hace muchos años Montserrat no nos acompaña, pero yo creo que una de las cosas más importantes de cualquier generación es ser agradecido. Y yo personalmente vivo en agradecimiento con esta mujer, hija, una inmigrante catalana que viene a vivir a Colombia muy niña, estudia en Bucaramanga, luego se traslada a estudiar a Bogotá y en la Universidad de los Andes se transformó en una estudiosa, Erna, usted lo sabe muy bien, muy rigurosa de Rivera y de su obra. De manera que este centenario que estamos celebrando, para mí no solamente es una posibilidad de hablar de una novela que amamos, de hablar de uno de los autores más extraordinarios de la historia de Colombia, porque ojalá que este centenario, bueno, ya estamos con Señal Colombia, de nuevo bienvenidas todos y todos. Agradezco la presencia del señor Ministro de Cultura, Juan David Correa. El Ministerio de Cultura le ha metido, debo reconocerlo, todo su entusiasmo, toda su logística y muchos valiosos recursos a la celebración de este centenario. Quiero contarles a ustedes que está disponible por los pasillos de la feria la revista Gaceta, esa revista que fue un ícono de la cultura colombiana, que surgió, si mal no recuerdo, en los años 70, no recuerdo exactamente el año, que por desgracia desapareció muchos años y que gracias a la gestión del ministro Juan David Correa vuelve a estar en nuestras manos. Este número, Erna, es un número monográfico magnífico, dedicado tanto a la vorágine como a la Amazonía contemporánea. Si no lo logran conseguir, está disponible en edición digital. Y también el domingo vamos a estar aquí presentando en el gran salón de Corferias la Biblioteca Vorágine. Señor Ministro, un sueño que tuvimos hace ya varios años, lo veíamos imposible y hoy el Ministerio de Cultura, en alianza con la Universidad Nacional, con la Biblioteca Nacional, que ha jugado un rol excepcional en esa publicación de esa Biblioteca Vorágine, con la Universidad de los Andes y con algunos ciudadanos que sumamos nuestro entusiasmo a ese proyecto, es una realidad. 10 tomos, eso merece un aplauso en verdad, merece un gran aplauso, porque son 10 tomos. Está el primer tomo, La Vorágine, donde doña Erna Foldervalde y el susodicho participamos, Erna con un magnífico estudio, yo con un prólogo, y tiene una introducción del señor ministro donde ubica a la vorágine en el contexto de la historia y contemporáneo de Colombia, porque los tres coincidimos en que La Vorágine es una novela que sigue viva, es una novela abierta que nos sigue hablando a todos nosotros. Entonces esa biblioteca, y perdón por esta cuña, pero es imposible que yo no la hiciese, reúne no solamente La Vorágine en la versión última que usted también con Margarita Serge publicaron en los Andes en la edición cosmográfica, Erna, sino que son otros 9 libros que dialogan con La Vorágine desde los más diversos aspectos. Está, por ejemplo, el libro de Roberto Pineda, gran antropólogo, que en el año 2000 publicó una obra que no volvió a ser reeditada sobre
el holocausto del Amazonas. Rescatamos esa obra. Está una obra magnífica sobre Anastasia Kandre, una gran artista y mujer del Amazonas, fallecida exactamente hace 10 años, quien no pudo recibir su título universitario por la burocracia universitaria nuestra. Y ese libro es como una suerte de doctorado honoris causa que queremos entregarle a los pueblos del Amazonas y a la familia de Anastasia. El resto lo dejo a su curiosidad, porque la biblioteca, que va a llegar gratuita a todas las bibliotecas públicas del país, está disponible para cada uno de ustedes en versión digital. La pueden buscar en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia. Después de todas esas cuñas, Erna, nos toca hablar de la vorágine. Tenemos que hablar de la vorágine, pero se nos quedaron en el ¿Otros tintero comerciales? unos pocos comerciales. Una de las cosas que me ayudó muchísimo, aparte de obviamente haber sido alumna de Montserrat Ordóñez y de haber trabajado la edición que Montserrat Ordóñez hizo de La Vorágine, está un magnífico trabajo que fue el que hizo Hernán Lozano, un súper experto de La Vorágine, desafortunadamente muy poco conocido y ya fallecido, que además fue un gran coleccionista de vorágines. Y este año la familia de Hernán Lozano, su mujer Rebeca Puche, donó la colección a la Biblioteca Nacional de Colombia. O sea que contamos con una cantidad de vorágines. Uno de los rasgos más peculiares de la colección es que a él le encantaban las versiones clonadas y piratas. Entonces hay de todo. Hay las muy profesionales, como hay todo este reguero de vorágines que se esparció por todo el continente y que él fue coleccionando, además de las traducciones. Y si quieren ver algunos de esos ejemplares, tenemos una lindísima exposición sobre la vorágine en la sala José María Vargas Vila, en donde pueden además ver algunos, como 30 ejemplares, incluidas unas 5 o 6 traducciones de la novela. Solo pueden ver las portadas porque obviamente los libros están como que se descomponen. Imagínense la calidad de los piratas, pero en fin, ese es como lo que yo quería añadir a esto, un homenaje también a Hernán Lozano. Bien. Y otro dato, porque nos han invitado a hablar de la estética literaria de la novela. Esa biblioteca vorágine que les acabo de describir tiene un diseño muy bello, porque cuando las personas pongan los 10 libros frente a sí en cualquier biblioteca pública de Colombia, va a ir a las bibliotecas de los resguardos indígenas de Colombia también, y le den la vuelta, tendrán 10 portadas históricas de la vorágine. Es muy bella esa visión, ¿cierto?, de la biblioteca en su conjunto. Y yo quisiera empezar por allí, Hernán, porque cuando yo crecí, yo no lograba entender, yo hablaba con pasión de la vorágine, y muchos de mis amigos que han estudiado en diversos colegios me decían: uy, no, esa vaina no, eso era una vaina súper aburrida, eso me obligaban a leerlo, y yo no entendía porque yo no tenía ese recuerdo. Yo leí La Vorágine en mi casa por una cosa muy curiosa. Algún día apareció como un librito de aventuras que todos nos disputábamos, que hablaba de unos niños que se habían caído en la avioneta en la que iban con los papás de Estados Unidos sobre las selvas de Brasil. Pero lo que a mí más me fascinó es que los niños quedan solos y aparecen unas hormigas gigantescas, las tambochas. Bueno, entonces yo esa vaina nos raptábamos en la casa, una historiecita chiquitica, nunca más supe de ella ni qué es el autor. Pero un día yo estoy en una de las bibliotecas familiares y cojo un libro al azar en esas semanas y lo abro y hablan otra vez de las benditas tambochas. Yo no le dije a nadie y yo me llevé el libro para mi cuarto y lo oculté de todo el mundo. Nos tocaban la puerta, toc, 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 ya es hora de apagar la luz, mañana hay que ir al colegio y usted no va a madrugar. Y yo apagaba la luz y me había provisto de mi linternita. Me metí bajo las cobijas y empiezo a leer este libro tan extraordinario, estas aventuras. Ese señor Cobo a mí me parecía lo máximo. Qué Jasón y sus argonautas, qué Odiseo, nada, ese era mi héroe. Pero obviamente también había otros personajes. Para mí Clemente Silva se me hizo un personaje extraordinario, porque yo era un niño y pensar que un padre buscaba a su hijo del que él hablaba como un niño, ¿cierto?, que había huido de su casa como un niño y no lo podía encontrar y lo podían haber matado, era una cosa que me golpeaba profundamente. Yo quisiera que usted nos contara cómo fue su primera impresión de La Vorágine. Yo llegué tarde a La Vorágine.
O sea, yo seguro que no la pusieron en el colegio y yo seguramente me la leí como me leía todo, me lo leía y después se me olvidaba. Pero en realidad la historia tiene como una especie de recoveco, y es que yo estaba en Inglaterra haciendo una maestría y estaba trabajando unos cuentos de Borges que tenían mucho que ver con el mundo de frontera. Y mi director de tesis me preguntó que si yo ya me había leído El corazón de las tinieblas. Me dijo, pero no, eso no es para usted, es literatura de hombres. Y entonces me la leí. Obviamente. Y ya con eso quedé enganchada en todos estos mundos. Y en un momento dado, entonces sí dije, bueno, sabe que yo ya no voy a hacer más ni literatura argentina, ni inglesa, ni nada. Yo quiero trabajar literatura colombiana y lo que quiero es la vorágine. Pero llegué fue más por Conrad que por haberla leído en el colegio. Y porque me dijeron que era literatura para hombres. Eso me gustó. Esa fue la llegada. Hay ese aspecto que usted ha puesto, lo de la entrada a través de Conrad. Cuando la gente me decía hace unos años que Conrad volvió a ponerse de moda porque la gente volvió a leerlo mucho, y en Colombia un novelista que tomó una de las obras, Nostromo, hizo una novela, Juan Carlos Vázquez, en fin, etcétera, etcétera. Y yo le decía a la gente, pero a ver, yo no entiendo la fascinación criolla con Conrad, porque Conrad son las tribulaciones de un europeo, ¿sí? En cambio, les digo yo, Arturo Cova es distinto, es uno de nosotros, no es el europeo que llega a aniquilar pueblos y a destruirlos y un siglo después va a sentir remordimiento de conciencia. No, es uno de los nuestros, ¿cierto?, que se interna en la selva por esa eterna situación en la que vivimos la gran mayoría de los colombianos, donde el límite entre legalidad y ilegalidad es prácticamente invisible, y de pronto un paso en la vida impensado termina poniéndote por fuera de todo. Entonces yo, digamos, si bien cuando niño fue una experiencia fundamentalmente estética, después cuando crecí y volví a leer, si esta no me quedé con esa sola lectura, entonces también tuve una lectura como usted en la vida adulta. Yo sentí que lo extraordinario de La vorágine era un hombre que había logrado ampliar su lenguaje y ampliar su forma de encuadrar el mundo para que en ella cupiese la inmensidad de Colombia, algo que hasta él eso no había sido posible en el conjunto de nuestra literatura, y después nos ha costado mucho volver a hacer. Sí, de acuerdo. Volviendo un poquito a lo de Conrad, a mí una de las cosas que me parece que me ha preguntado muchas veces por la relación entre Conrad y Rivera, o incluso si por alguna razón Rivera habrá leído a Conrad. Y yo creo que no, o sea, es casi imposible que lo haya leído. La novela de Conrad solo se tradujo por primera vez en 1932 al español y Rivera no leía inglés. Entonces es imposible. A mí lo que me fascina es precisamente que Conrad solo puede contar la selva desde el Támesis. La novela se ubica en el centro mismo del imperio, pero deja una ambigüedad enorme en el sentido de que uno no sabe si la tiniebla, porque la novela empieza cuando se pone el sol sobre el Támesis y está hablando y termina con el horror y el horror, y el horror es el imperio. Es decir, hay una crítica del imperio, pero que solo la puede hacer desde el corazón del imperio. El corazón de las tinieblas, en últimas, puede ser Londres, Bruselas. Mientras que Rivera hace casi que la operación contraria. Es una novela que se escribe en la selva, o sea, él mismo la escribió en la selva. No solo el relato de Cova se escribe en la selva, sino que la selva se cuenta desde la selva. Y a mí eso es lo que me parece que La vorágine rompe radicalmente con absolutamente todas las tradiciones. Para hablar de la selva no se sitúa uno en el lugar de distancia, en donde ya la puede ver desde lejos, sino que se sitúa en el corazón mismo. Un poco ve lo mismo que Conrad, el corazón de las tinieblas, pero el corazón de las tinieblas no es la selva, sino la explotación, que es un poco lo que Conrad también está insinuando.
¿De dónde viene la gran misión que va a civilizar al Congo? Viene de la tiniebla que son Londres y Bruselas. Entonces, sí, son novelas que se relacionan mucho, en muchos sentidos. Conrad es un crítico del colonialismo de alguna manera, pero no logra salirse del todo de su marco, mientras que Rivera sí. Eso, obviamente, volvemos ya a Rivera, pero interesante eso. A mí siempre me ha sorprendido que Conrad viene de un pueblo que ha padeció históricamente el colonialismo de manera terrible, 4 veces repartida entre los imperios europeos en su historia Polonia. Pero claro, también está esa fascinación que muchos de las periferias sienten por los centros imperiales. Y allí hay una cosa de Rivera que no solamente es para mí un año de la vorágine, sino un año de Rivera. Además de, muchas veces hay escritores que son extraordinarios, pero que ellos como seres humanos en sí, la persona en sí, no es tan interesante. Hay escritores que, cierto, tienen un don casi divino de escribir, pero su vida, su visión del mundo, una vez sacados de la escritura, no es interesante. Con Rivera ocurre totalmente lo contrario. Es una figura extraordinaria y un hombre además que a mí me admira mucho en el mundo en que vivimos, donde nadie quiere asumir responsabilidades, donde todo el mundo escurre el bulto. Rivera fue un hombre que nunca escurrió el bulto. El famoso debate que hace sobre los sobornos por la construcción del oleoducto de la Standard Oil, de la Troco con Cartagena, lo evidencia. Pero hay un elemento que me parece muy importante que compartamos con todos los que estamos aquí reunidos, y es que Rivera fue víctima de un sesgo nuestro bogotano con relación a determinadas provincias, no a todas. Y es la cosa que fue cogiendo fuerza en los años 20 y que luego quedó ahí gravitando todo el tiempo detrás de la figura Rivera en Bogotá y en el mundo de las letras colombianas. Sí, Rivera muy talentoso, pero Rivera no era un hombre muy culto. Incluso una persona que lo quiso, como Rafael Maya, que lo quiso realmente, que fue su amigo, en el famoso ensayo aquel de tal vez de los años 40, vuelve a insistir sobre el tema. Pero cuando uno mira la biblioteca de Rivera, ¿sí? Que otra exposición magnífica que les sugiero visitar, la que está en la Universidad de los Andes, en la que está expuesta una parte de la biblioteca de Rivera que por primera vez sale de las paredes de la Universidad Javeriana, donde está guardada en la biblioteca de teología, ya la tiene muy bien guardada y puede uno apreciar parte de la biblioteca de Rivera. Y ante todo ese lado tan bello de la biblioteca, que son todos estos grandes escritores, Horacio Quiroga, Reyes, que al leer la novela quedan tan impactados que le mandan a ese muchacho de Bogotá de inmediato sus mejores libros con bellísimos autógrafos. Pero, Erna, volviendo sobre esto, a mí, por ejemplo, en las lecturas de adulto, me ha sorprendido, por ejemplo, cómo Rivera dialoga con los grandes modelos arquetípicos de la literatura universal, con Jasón y los Argonautas. ¿Sí? La estructura de Jasón y los Argonautas gravita durante todo el viaje de Arturo Cova. El Odiseo que no va a regresar a Ítaca, que es una cosa extraordinaria, porque en el Odiseo occidental todos preveemos que en algún momento Odiseo va a regresar a Ítaca, pero en un país nuevo, donde las fronteras no están concluidas y siguen sin estar concluidas, ese Odiseo que es Arturo Cova no tiene cómo regresar a Ítaca. Y luego cómo a la turca, a través de la turca sale Medea, ¿cierto? La mujer del sitio exótico a la cual los hombres le trasladamos todas nuestras frustraciones y todos nuestros resentimientos contra la mujer. Entonces, Rivera es un hombre de una inmensa cultura. Yo creo que más que defender la cultura de Rivera, yo señalaría lo que era la cultura de la época. Pero aún así, él es un hombre de gran cultura. Claro, o sea, es hombre mucho más moderno que sus contemporáneos. Totalmente. Yo creo que él se movía en lo que alguna vez algún autor, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, decía que era la cultura de viñeta bogotana. Era Rafael Gutiérrez Girardot respecto a un autor de la época que decía la cultura de viñeta. Y la cultura de viñeta era finalmente la cultura de meme de hoy en día, que son viñetas, pero era con citas cultas. En lugar de
no sé, autoayuda, que es lo que pulula hoy en día. Y afrancesadas. Y afrancesadas. Entonces, todo el mundo sabía citar cosas de libros que no habían leído y eran muy ingeniosos, sabían utilizar el calembur, sabían bolear, cita culta, pero no leían, no profundizaban, no había una crítica. Y no había una cosa que es lo más notable de Rivera, en el sentido de tener un proyecto de expresión literaria. En la polémica que tiene Rivera con Luis Trigueros, que está publicada ahí en Textos Críticos de Montserrat Ordóñez, esa polémica es absolutamente maravillosa, porque Luis Trigueros lo está criticando por una cantidad de lo que el biógrafo de Rivera, Neale Silva, llama minucias y chilindrinas. Y el mismo Rivera le dice, me acusas con minucias y chilindrinas. No te das cuenta del trabajo que requiere buscar una nueva expresión literaria para el mundo que estoy describiendo. ¿Cómo voy a describir este mundo con lo que tenemos a mano? No nos sirve. Y ese proceso de innovación que rara vez se le ha reconocido a Rivera, o sea, Rivera es visto como una cosa rara que se sale de la norma, pero no como un innovador, por esa misma idea de que no era un hombre culto, seguramente porque no cultivaba esa chispa bogotana que era la que circulaba en las tertulias. Eso era lo que era un hombre culto en esa época, la persona de chispa, la que supiera manejar el calembur. Y este era un hombre que yo me lo imagino de alguna manera serio, adusto, sufría de terribles cefaleas que le impedían muchísimas cosas y un empeñado en denunciar las injusticias, empeñado en denunciar las atrocidades de las que se enteraba, de las que él mismo veía. Era un hombre que estaba muy terriblemente comprometido con lo que estaba haciendo y decide que expresarlo en literatura requiere una novedad en la expresión. Y es algo que me parece que, digamos, ya se está trabajando y ya se está reconociendo mucho más. Pero durante tiempos, como quedó enterrado en ese terrible rubro de la novela regional, la novela de la tierra, nadie supuso que fuera un contemporáneo de las vanguardias y que hubiera bebido de ellas. Porque no es solo lo que tú mencionas, uno también puede ver, por ejemplo, ese paso del llano a, dijéramos, la zona del Bichada, que va a ser la una Orinoquía, transición. a la Orinoquía. Sí, y de ahí a la selva es como un descenso dantesco, donde no hay paraíso, pero sí hay una especie de dos purgatorios y un infierno. Ese tipo de cosas están presentes en la novela todo el tiempo, pero también hay una voluntad de innovación que nunca lo emparentamos, por ejemplo, con contemporáneos suyos, no un Borges a quien no leía, pero sí leyó a los brasileños. Por ejemplo, Macedonio Hernández, a quien Borges tanto le agradece. Es decir, Rivera es un hombre de ese tipo de búsquedas. Exactamente. Es un contemporáneo de Mariátegui, es un momento muy americanista, en donde en todas partes en el continente se están buscando nuevas formas de expresión. Y Rivera lo hace no necesariamente solo, yo creo que tuvo que haber tenido interlocutores interesantes, pero nunca lo pensamos así, nunca lo pensamos como se piensa un Borges. El primer poemario de Borges salió publicado en el 23, o sea, un año después del poemario de Rivera. Eran perfectos contemporáneos y a Borges lo vemos siempre como en la absoluta vanguardia y a Rivera como una cosa que se quedó, como decía Carlos Fuentes, que se lo comió la selva. Es que yo tengo cada vez más la sensación que el primer escritor verdaderamente moderno que tuvo Colombia fue Rivera. Sin duda. Pero no solamente es moderno en lo que escribe, sino que es moderno en su actitud. Pensemos la decisión de irse a Nueva York. Rivera no era un hombre rico, Digamos, ¿cómo se va él a Nueva York? Las cosas son buenas contar. Él tuvo interlocutores extraordinarios, eso es muy importante. Bogotá tenía un lado, el que ha descrito muy bien Hernán, pero también Bogotá tenía otro lado.
de mentes abiertas. Antonio Gómez Restrepo, por ejemplo, a quien está dedicada la primera edición, la de Cromos del año 24. Antonio Gómez Restrepo era un aristócrata bogotano, pero al mismo tiempo era un hombre de mente abierta, tremendamente generoso, que se convierte en un mentor de Rivera, que es el que siempre está buscando algún trabajo en el Ministerio de Exteriores que le abra mundo a Rivera. Él es el que ubica a Rivera en esta comisión de límites con Venezuela, que es la que al renunciar Rivera, porque siente que eso no va para ninguna parte, porque había un acuerdo muy bonito, que es una lección para los tiempos de ahora. Ustedes recordarán que para trazar los límites entre Colombia y Venezuela, los dos países le pidieron a Suiza, para evitar líos, que trazara, hiciera los señalamientos astronómicos de la frontera. Y una vez Suiza les entrega el documento, ellos deciden que Venezuela pague los funcionarios de Colombia y Colombia los de Venezuela. Pero los pesitos nunca llegaban, y Rivera, que era un hombre de carácter, de palabras que tenían peso, renuncia, aunque necesitaba esa plata. Y es cuando empieza a descender por los ríos, por el Río Negro, termina en el Amazonas y llega hasta Belén do Pará, ese viaje que le permitirá, como bien advierte Erna, no escribir desde una metrópoli sobre la selva, sino escribir desde dentro. Y Gómez Restrepo le ayuda a irse a Nueva York, por ejemplo. Le consigue un trabajo en el primer congreso de migraciones que se iba a hacer en el hemisferio occidental, que iba a ser en La Habana, de manera que Rivera pudiera ir hasta La Habana con viáticos y luego ya con sus ahorros ir hasta Nueva York. Y va a Nueva York con varios fines, no lo olvidemos: traducir la novela al inglés, una gran ambición para la época; llevarla al cine; aprender inglés él, aunque no era del todo consciente de que no sabía inglés, y por eso intenta traducirla y no le funciona; y luego buscar una cura para sus males, porque Rivera, es impresionante la voluntad de Rivera. Rivera, a pesar de que se veía tamaño armario, era un hombre muy frágil en su salud. No olviden ustedes que él estuvo parqueado en Girardot, entre la vida y la muerte, cerca de 3 meses, una vez que estaba recorriendo las faldas y cazando del Nevado del Tolima, y le dio un yello que nunca supieron qué era, y hasta el día de hoy no sabemos de qué murió. Entonces, yo coincido con Erna, es un escritor moderno, es el primer escritor de Colombia que va más allá de Isaacs, que ya era un hombre muy interesante. Es decir, al igual que Isaacs, es un gran viajero por el país. Está Silva. ¿Ah? Está Silva. Está Silva, pero Está Silva es Silva. otra cosa, ¿cierto? Silva es el escritor bogotano, eso tiene, mientras que Rivera venía de una ciudad que era apenas empezaba a ser capital, había sido declarada departamento hacía muy poco, eso no lo olvidemos. Rivera estudió el colegio ya grande, cuando termina la normal aquí en Bogotá, que quedaba en el actual edificio de la Academia de Historia. Pero cierro con esto porque me interesa escuchar el criterio de Erna sobre este aspecto. Entonces, Rivera es el que asume, por la dimensión de la novela y antes por el conjunto de poemas, la tarea inmensa de encontrar un lenguaje que permita que una persona del centro del país encaje Colombia, que la encaje, ¿cierto? No que la describa por los lados, no que diga que eso que hay allá es bárbaro, o que es una naturaleza incomprensible, o que te va a devorar, no. Entonces, allí hay una innovación de él que la gran mayoría de la crítica, por desgracia, prácticamente no ha visto en un siglo. Es decir, es un hombre, si lo pensáramos como el esfuerzo que hizo Darío para modernizar el lenguaje de la poesía en castellano, que Borges todo el tiempo le da las gracias a Darío, a Rivera deberíamos darle las gracias los colombianos, porque es uno de los primeros que dice: no hemos logrado encajar este país, no cabe dentro de nuestras mentes, y el marco occidental que hemos escogido no es suficiente. Bueno, hay una cosa que está en el libro, en los textos críticos de lo que recoge Montserrat Ordóñez, que es una de las primeras recepciones de la novela, que a mí me encanta, creo que es de Luis Eduardo Nieto Caballero, que con horror señala: tenemos en el sur y en el oriente incrustaciones africanas. No, parecen de otro tiempo. Hay soledades, no sé qué.
no lo puede encajar. Precisamente, o lo remite a otro continente o lo remite a otra época. Y ese fue uno de los problemas que tuvo Rivera. Rivera encuentra el país real, por así decirlo, sale, lo ve, busca una manera de comunicarlo y la resistencia para recibirlo es impresionante. Y es una de sus quejas. Básicamente él dice, la novela se vende, pero no se entiende. Dice, es para morirse de desilusión. Ese es su veredicto de cómo están recibiendo la novela. De alguna manera, la novela iba mucho más allá de lo que podía tragar el público, un público lector que seguramente en muchos sentidos era un público limitado. Es decir, hay una frase de la novela que a mí siempre me ha llamado la atención, que no haya sido más central y haya guiado mucho más la crítica, que es la que dice, es el hombre civilizado, el paladín de la destrucción. Rivera está haciendo una crítica que, por ponerlo en términos perfectamente eurocéntricos, es a la que llega Benjamin unos 10 años después, en su crítica del concepto de la historia, es casi 20 años después, no, 15. Es decir, Rivera es consciente de que lo que él está presentando y de lo que está retratando es algo que tiene que poner a la civilización en crisis, que el concepto de civilización y el concepto de modernidad, el concepto de lo que es ser un país moderno con el que se está operando, que se está basando en sistemas de explotación y de extracción que destruyen la naturaleza, que destruyen comunidades, que destruyen sociedades, eso se tiene que poner en crisis. Y la novela lo pone en crisis. Es un cuestionamiento total a una forma de operar que a la cual el país le ha dado la espalda y que él denuncia no solo como lo que él llama su misión humanitaria. Hay un punto en la novela que a mí me encanta, que es cuando don Clemente Silva ha contado todas sus miserias y y Jacoba está aburridísimo de oírle la historia y le dice, mira don Clemente Silva, es que esto no basta con verlo como una tragedia personal, porque esto le está sucediendo a mucha gente. Esto lo tenemos que convertir en una cosa que es redimirlos a todos, no solo los huesos de su hijo, no solo su sufrimiento, es el de todos. Hay un mensaje político inserto en la novela que es clarísimo y que se ha dejado de lado. Si no se podía leer, casi no se puede leer hoy, no se podía leer mucho menos hace 100 años. De acuerdo, y justo una de las cosas más interesantes de la novela y lo que le da su potente carácter contemporáneo y uno de mis sueños es que al final de este año haya conversaciones informales en toda Colombia donde un amigo le pregunte a otro, ¿qué es eso de la vorágine? Y el otro le diga, no se la ha leído, pero ante todo de la joven generación, porque Rivera, yo no conozco ningún libro colombiano en ningún campo, ni de historia, ni de sociología, que recoja de manera tan magistral los arquetipos que nos conforman como sociedad y que en algunos casos plantee problemas que son sempiternos de nuestra sociedad. Usted me corregirá si tiene desde otro ángulo un conocimiento distinto del que yo tengo, que tal vez sea limitado y lo voy a presentar ahora. Yo tengo la sensación que Clemente Silva es la primera vez que un familiar de un desaparecido busca un desaparecido en la historia literaria de Colombia. Yo no conozco otro caso. Eso es una cosa muy potente de Rivera, muy potente, porque Rivera al mismo tiempo es un escritor que tiene un programa político, no partidista, ojo, no partidista, tiene un programa político, un gran programa político. Rivera es uno de los últimos hijos de la generación del centenario. A Rivera no es como nosotros que, fíjense ustedes qué nos pasó con la pérdida de cuántos kilómetros perdimos de mar territorial
por la desidia de los últimos gobiernos, Uribe, Pastrana, Santos, fueron, alguien me corregirá, 60.000, 100.000 kilómetros. No pasó nada en Colombia. Para esa generación, el trauma de Panamá fue una cosa inmensa. Y Rivera, junto con otros, con Vicente Olarte Camacho, otra figura importantísima de recordar ahora, a quien Rivera leyó y que inspiró cosas históricas para Rivera, no sé si se conocieron, la verdad no tengo idea, pero para esa generación el grupo dirigente había perdido la legitimidad de seguir gobernando al país. El grupo dirigente. Y voy a dar un ejemplo de eso. Y eso es lo que lleva a Rivera, siendo parlamentario conservador, no de la oposición. Rivera llega porque un tío de él ha sido elegido parlamentario y en algún momento decide retirarse y había inscrito una lista, porque eso se inscribía, eso sí era puro bolígrafo, había inscrito una lista de quienes lo podían reemplazar y metió a un pariente que era Rivera. Y Rivera, en vez de ir a que le dieran contratos, todo tipo de cosas, hacer lambericas, no, Rivera llega a Fidel Cano y le dice: hombre, José Eustacio, hemos hecho una investigación la gente del Espectador y hemos encontrado que hay una firma de Estados Unidos que ha pagado sobornos a todo el grupo dirigente, liberal y conservador. Y nosotros no queremos que eso pase sin ningún efecto. Rivera lee todos estos documentos con suprema atención, eran documentos muy sólidos. Ellos habían logrado conseguir, Fidel Cano había logrado conseguir los códigos secretos de los cables que se mandaba esta compañía, la Andean, la que iba a construir ese oleoducto que se enviaba desde Nueva York hasta Bogotá, y los descifraban y aparecía tu Bogotá, como se dice, aparecía la familia presidencial, aparecía el economista más famoso de la historia de Colombia, aparecía una persona de la élite liberal que había estado negociando el tratado de la indemnización de Panamá, que yo lo llamo el primer gran soborno que las multinacionales dieron en Colombia, porque eso fue un soborno. Casi que el grupo dirigente pidió a gritos: sobórnenos para que pasemos la página de la pérdida de Panamá. Entonces Rivera da ese debate, lo da con una seriedad, con una valentía, lo dejan solos. Y Lenk, Luis Eduardo Nieto Caballero y Eduardo Santos, como estaba un prestantísimo abogado liberal, el señor Urueta, comprometido con los sobornos, se van a visitarlo y a tomarse, esto es verídico, no crean que es un chisme, no es así, a tomarse un chocolate con él en la tarde en la residencia del doctor Urueta. Salen Santos y Lenk de ese chocolate, y al otro día el periódico de Eduardo Santos dice: no, ese es un hombre pulquerrísimo, es un repúblico, no puede estar implicado en sobornos, está equivocado el escritor Rivera. Ese debate lo pueden ustedes lo pueden leer, está en los archivos digitalizados de la Biblioteca Nacional de Colombia. Es un documento extraordinario de 125 páginas y que refleja la valentía. Entonces Rivera, como para tender un puente hacia lo que usted ha dicho, Erna, tiene un programa político, y es el programa político de que este país está perdiendo su soberanía en el Amazonas, de que este país está perdiendo su soberanía en la Orinoquía. Todo el tiempo toca arrebato y se burlan en Bogotá de él, le dicen: lo que pasa es que usted es un político frustrado. Toca arrebato advirtiendo: los peruanos van a tomarse la Amazonía, no solamente están allí. Después de la muerte de Rivera llega la guerra, la invasión de los ejércitos peruanos a Leticia. Sí, efectiva, o sea, no puedo prácticamente añadir nada, se me ocurren como cositas pequeñas que fueron pasando lateralmente, pero sí, efectivamente, la preocupación por las fronteras además es un elemento fundamental de la novela. Es decir, la novela está señalando constantemente con muchos elementos fundamentales, y aquí sí meto la cuña de las ediciones, la anticuña y las cuñas. La anticuña, que es que cuando Rivera se va para Nueva York, crea su propia editorial para poder imprimir de nuevo La Vorágine, y para esa edición de La Vorágine comisiona 4 mapas, que son unos mapas absolutamente fascinantes, porque son unos mapas de los ríos
y escasamente se entienden las fronteras nacionales porque no estaban definidas. Los mapas son el croquis de Colombia y las 3 rutas que siguen sus personajes principales. Y una de las cosas que a mí más me intriga el recorrido editorial de La Vorágine es que se desaparecieron los mapas. Nunca más volvieron a aparecer. Es como si fuera una cosa que nadie le dio ninguna importancia a una novela que es tan notoriamente sobre el espacio. Y es una cosa que está cubriendo un área impresionante en Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Una novela que se ocupa de ver un sistema que cubre un área geográfica enorme y que se ha apoderado de lo que es la mitad del continente, es decir, la explotación cauchera se apoderó. Hay una cosa que dice Margarita Serge, mi coeditora, que a mí me encanta. Nosotros siempre vemos la proyección Mercator, entonces creemos que Sudamérica es chiquitico mientras que Norteamérica es enorme. Toda el área continental de los Estados Unidos cabe en el Amazonas. Es decir, la explotación cauchera cubrió una superficie equivalente a los Estados Unidos de América. Y la novela de Rivera la cubre esa superficie. Y nosotros no la leemos así, creo, o la dejamos de leer así porque desaparecieron los mapas. Entonces, un poquito la cuña es que aquí vuelven a aparecer. Este año también es un año de diversas ediciones de La Vorágine y de diversas ediciones de aquellos otros grandes escritores que escribieron sobre el tema de la cauchería. Por ejemplo, no puedo no sugerirles que se apresuren a buscar la bella edición de todas las novelas de Uribe Piedrahíta que ha hecho la Universidad del Cauca. Sí, Uribe Piedrahíta fue un contemporáneo de Rivera, un médico prestigiosísimo, epidemiólogo, que visitó el Putumayo, que trató de entender algunas de las lenguas del Putumayo y escribió en 10 días en la hacienda de Valencia, de Guillermo Valencia, el poeta, en las faldas del Puracé, como dice una suerte de epígrafe de la novela, la escribió en 10 días siendo rector de la Universidad del Cauca. Entonces, este es un momento para leer otros escritores nuestros. De hecho, celebraremos 100 años de esa novela muy pronto, en el año 33. También hay una estupenda edición que es en la que Erna participa, esta edición de la Universidad de los Andes, que ellas con Margarita Serge, una gran antropóloga de los Andes, han llamado una edición cosmográfica, porque recoge la última edición revisada juiciosamente por Rivera, trae estos mapas de los que habla Edna y al mismo tiempo trae una serie de ensayos que se escribieron a lo largo de las últimas décadas sobre la novela. Pero, Erna, yo no podría, me dijeron que nos iban a indicar cuando estuviéramos terminando, me parece que están felices allá con nosotros, entonces seguimos hablando. Yo no podría no pasar por otro punto de la vida de Rivera que me parece de tremenda importancia. Rivera era un cazador, eso ya no se estila, no me lo vayan a cancelar como esa cosa tontísima que se inventaron las universidades occidentales, cancelar a alguien, no, qué terrible cancelar a un ser humano, no podemos discutir con él, cuestionarlo, ¿verdad? Pero no cancelarlo. Entonces, Rivera era un cazador y eso fue decisivo para la novela, porque era un hombre para el cual el sentido de la geografía era decisivo. Hay una cosa que es muy importante, es muy interesante que en las 2 primeras décadas del siglo XX uno se encuentra un interés muy grande en Colombia a nivel municipal por la geografía. El otro día me encontré en la casa de unos amigos con unos, ¿cómo llamarlo? Como unos pequeños manuales de geografía de pueblos de Colombia.
elaborados en el propio pueblo. Entonces, hay un pequeño manualito, por ejemplo, de Majagual, escrito para las escuelas de Majagual, con un mapa extraordinario de Majagual. Otra pequeña geografía de Socorro, del Socorro, escrita también por gente del Socorro para los estudiantes del Socorro. Rivera pertenece a esa generación. Yo ahí logré entender a Rivera, es decir, una generación donde en muchos lugares de Colombia había una pasión por la geografía. Había una generación que estaba descubriendo sus pueblos, sus departamentos. Luego la República Liberal hace unas bellísimas monografías de los territorios, hermosísimas, sobre los diversos departamentos. Entonces, ese hombre se desplaza a Nueva York y allí se encuentra, y él lo escribe con un sitio inesperado, donde le escribe a un amigo una postal: no hay nadie en Bogotá, como en Bogotá, parado en la mitad de la calle sin hacer nada. O sea, aquí todo el mundo está haciendo algo. Y él trata de meterse en ese ritmo, pero claro, no habla inglés. Y termina en una comunidad de emigrados españoles, muchos de ellos, latinoamericanos, en cierta medida muy solitaria, y allí hace una inmensa amistad con un hombre que va a ser decisivo para que se haya preservado ese legado de Rivera. Pero esa parte final de la vida de Rivera me parece un hombre maduro, que pudo haberse quedado sentado viviendo el triunfo que había tenido y que decide volver a empezar. Para mí es completamente admirable, porque a esa edad muy pocas personas están dispuestas a una aventura de esas características. Bueno, se nos olvida que Rivera murió muy joven, ¿no? Tenía 40 años. O sea, es impresionante todo lo que alcanzó a hacer en 40 años. Es como Simón Bolívar. Siempre se nos olvida que Bolívar era un chino cuando murió. Que no puede ser que haya hecho todo lo que hizo en tan poquito tiempo. La muerte de Rivera sigue siendo medio enigmática. La persona que él conoce es Eduardo Neales Silva, un chileno que se entusiasma enormemente, efectivamente, no solo con la literatura y con lo que conoce ya del trabajo literario de Rivera, sino con Rivera mismo. Y se dedica a hacer una investigación supremamente detallada de la vida de Rivera. Viene a Colombia, entrevista a parientes, a toda la gente que lo conoció. Es impresionante porque uno se entera. A ver, a veces es un poco demasiado anecdótica y no logra darle a uno un panorama un poco más general, ni de la época, ni de la región, ni del país, pero es una cosa muy apasionada. Y él en esa biografía, sí, una de las cosas que presenta es el informe médico del Hospital de Columbia en el que muere Rivera. Poco para despejar especulaciones de que lo habían asesinado, de que podía ser que lo habían envenenado, que porque quería escribir la novela sobre el petróleo, porque ese es como el otro enigma de la muerte de Rivera, es que le contó a mucha gente, después de que sale de la Cámara de Representantes, estaba en la Comisión de Investigaciones, denuncia lo que está pasando con la construcción del oleoducto y las concesiones petroleras, pierde su curul y se acaba su vida política por las denuncias que ha hecho. Y una de las cosas es que él se lleva el informe, él tiene copia del informe y esa es la base para escribir su siguiente novela, que se llamaría La Mancha Negra, y él le cuenta a la gente que está escribiéndola y que el manuscrito ya está avanzado. En fin, hay muchos rumores sobre la novela con base en ese informe que él ha pasado a la Cámara de Representantes sobre los desfalcos. Y cuando muere Rivera, se nombra como un grupo de amigos, personas de confianza y funcionarios colombianos que van al apartamento y van a sacar todos sus manuscritos, papeles y demás, a enviarlos a la familia junto con el cuerpo de Rivera, porque se hizo una gran colecta y se hizo una gran campaña para que el gobierno pagara que se trajeran los restos de Rivera a Colombia. Entonces se hace esa colección de bienes y enseres
y nunca aparece la mancha negra. Eso quedó como un enigma. Entonces ha habido mucha especulación, si lo habrán matado, qué habrá pasado ahí. Yo creo que hay que separar, desapareció la novela, si existía, desapareció, y desaparecieron los documentos que Rivera dijo que tenía. La muerte, Neales Silva busca despejarla, mostrando el informe médico, fue una hemorragia cerebral, seguramente algo que venía ya como consecuencia de la malaria que tuvo y de las cefaleas terribles que lo acosaron. Bueno, pues ese es un abrebocas. Si leyeron la novela en algún momento de la vida como un trabajo forzado, vuelvan a leerla. Van a descubrir una cosa muy distinta a esos trabajos forzados del colegio. Yo creo que con Hernán nos une no solamente el amor profundo por la novela, sino la convicción de que hay que sacarla de dos lados. De un lado, de la morgue de una crítica muy esclerotizada, de esa morgue, ¿cierto?, donde una crítica esclerotizada sigue repitiendo bla, 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 bla. Y lo otro, hay que sacar la novela del cementerio de los textos escolares. Yo creo que no deberían haber lecturas escolares, sino como una prohibición. Usted como niño no puede leer este libro. Y yo creo que uno iría y buscaría ese libro, ¿cierto? Sí, a nosotros no nos dejaban leer 100 años. Debería haber en los colegios el canon de los libros prohibidos. Y el canon lo vamos a esconder en este sitio y nadie puede sacar ese canon, ¿cierto? Y se lo leen todo. Y se leería uno todas esas novelas, sí. Gracias. Y nuevamente gracias a la Biblioteca Nacional, al Ministerio de Cultura que nos han convocado, y recordar una vez más que no hay instrumento más potente para la transformación de una sociedad que la cultura. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.